Muchas veces es muy difícil distinguir o poder pescar más finamente hasta qué punto la estructura de alguien está plantada desde el campo de la neurosis o desde el campo de la psicosis. Esto es particularmente difícil de distinguir en los llamados trastornos narcisistas de la personalidad o en esas estructuras que no son las clásicas neurosis obsesiva e histeria. Alejandro Campota aquí, bienvenidos ya a la 7ª clase de psicopatología. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. En la clase de hoy vamos a ver la alucinación. En el primer punto vamos a retomar la dimensión diacrónica que dejamos la clase pasada un poco sin profundización. Como segundo punto, en la clase de hoy vamos a trabajar el concepto de alucinación. Y por último vamos a ver cómo el delirio tiene mucho que ver en la restitución de la realidad de la persona psicótica. Volvamos con la dimensión diacrónica de la psicosis. Dijimos que establecemos 3 tiempos en el a través del tiempo de la psicosis, siendo el primero la prepsicosis. ¿Cuáles son las características de la prepsicosis? En la prepsicosis la persona tiene un yo formado, porque ya lo trae formado, tiene la vida mal que mal ordenada. Por ordenada me refiero a que no hay ningún fenómeno que permita pensar que esta persona tuvo algún evento psíquico fuerte. Puede haber angustias, puede haber miedos, puede haber básicamente lo que hay en la vida de cualquier persona, pero todavía no ha acontecido ese momento tan paroxístico, si se quiere, tan crisógeno, que es en sí el brote. La prepsicosis es entonces un momento que se parece mucho a una neurosis. Que se parezca mucho a una neurosis no quiere decir que sea una neurosis. Muchas veces, solo retrospectivamente podemos pensar que alguien tenía una estructura psicótica porque se ha brotado. Muchas veces es muy difícil distinguir o poder pescar más finamente hasta qué punto la estructura de alguien está plantada desde el campo de la neurosis o desde el campo de la psicosis. Esto es particularmente difícil de distinguir en los llamados trastornos narcisistas de la personalidad o en esas estructuras que no son las clásicas neurosis obsesiva e histeria. ¿Por qué no son distinguibles? Porque en sí esta forma de clasificar los fenómenos humanos es una forma de clasificar. Al ser una forma de clasificar, no es la realidad en sí. La realidad siempre admite graduaciones infinitas en los distintos puntos o fenómenos que ella va mostrándonos y por lo tanto esta forma en que nosotros clasificamos nunca calza o nunca es exactamente la misma que se nos presenta en la realidad. Eso recuerden la primera clase. Siempre es mejor no enamorarse del todo de nuestras clasificaciones y entender que lo que esté aquí escrito en el pizarrón o lo que componga la biblioteca de un psicoanalista, de un psiquiatra o alguien que se dedique a salud mental o al ámbito psi, nunca hay que confundirlo con el humano, nunca hay que confundirlo con la realidad en sí. Y siempre tenemos que estar dispuestos a tirar nuestros esquemas en el momento en que la realidad nos presenta otra cosa. Nunca las cosas son tan claras como lo son en el pizarrón y muchas veces uno no sabe qué tipo de estructura tiene enfrente y muchas veces está bien no saberlo, porque si uno sabe mucho en psicoanálisis eso interviene la escucha y uno no puede escuchar al ser. Es la función principal del analista. El analista no es un nominador, no es un clasificador, tiene que estar justo en el borde, entre lo nominable y lo innominable, en el pasillo, entre la matrix y el afuera de la matrix, porque justamente ese punto liminal en que se ubica su escucha lo que le permite operar. Por eso, cuando hablamos de una prepsicosis y decimos que se parece a una neurosis, estamos diciendo entonces que cualquier persona que más o menos parezca normal se puede brotar. No, no estamos diciendo eso. Lacan dice, no se brota el que quiere, no es psicótico el que quiere, es psicótico el que puede. Es decir, no es brotarse en un brote psicótico, no es algo
que elegimos. Podemos tener trastornos psicóticos breves por ingestas de sustancias, podemos tener despersonalizaciones. En un pánico pueden haber pequeñas despersonalizaciones, pero no es lo que se denomina específicamente un brote. Eso no implica que esto sea todo lo que hay en la viña del Señor. Hay muchas más cosas y esta clasificación siempre es parcial y siempre es desde el psicoanálisis, que no es el único discurso que plantea un acercamiento a estas cosas. Es un muy buen discurso, como siempre digo, pero no es el único. La prepsicosis es parecido a la neurosis porque el sujeto tiene un yo, tiene una estructura, se maneja, vive, anda, funciona en la vida. Que haya un yo significa que tenemos una polaridad a nivel del campo de lo nominable que hace una atadura, un anudamiento de esta identidad. A partir, desde luego, no del nombre del padre, sino de una muleta imaginaria o de un sustituto, de una compensación imaginaria del Edipo ausente. Muleta susceptible de romperse en el momento en que advenga la coyuntura dramática. Todas aquellas escenas que presenten algo del orden de la sexualidad, del nacimiento, de la muerte, del cambio simbólico del sujeto en relación a lo social, como puede ser un casamiento, un ascenso laboral, una renuncia, un evento que cambie su estatuto nominal. Por ejemplo, cuando alguien se casa, deja de ser soltero y pasa a ser casado. Y si uno se divorcia, no es que vuelve a ser soltero, ahora es divorciado, no se vuelve para atrás. Todos esos cambios nominales siempre son momentos que pueden devenir coyunturas dramáticas. Recibirse, terminar una carrera, tener la primera relación sexual, etc. Son coyunturas dramáticas porque son esos puntos que comunican nuestro mundo cerrado del ego con eso innominable, con eso que nuestro lenguaje no puede procesar del todo. Esos puntos en los cuales el inconsciente crea en el niño las teorías sexuales infantiles, habíamos visto desde Freud. Vayan a la clase 7 de Introducción al Psicoanálisis de sueños típicos, sueños simbólicos. Esos puntos donde el adulto arma mitos. El mito, como función psíquica, responde por aquellos puntos que no podemos responder. Recuerden, nosotros podemos dar una clase de qué es el nacimiento, pero no sabemos qué es el nacimiento. No sabemos qué es la muerte tampoco. No sabemos qué es la sexualidad. No sabemos qué es la mujer. Son puntos en los cuales nuestro lenguaje, que es bipolar, y que si estamos en el campo de la neurosis es bipolar en sentido fálico, no pueden con estos puntos, con estos eventos, con estas cuestiones. Allí adviene el mito a responder. Esos puntos nos los encontramos en la vida. En el trance del vivir tenemos momentos en que nos topamos con coyunturas dramáticas. Y que esas coyunturas dramáticas son también las que nos brotan a nosotros los neuróticos. Los neuróticos se nos recontra mueve la estantería cuando vamos a ser padres, cuando se muere alguien querido, cuando de repente estamos por terminar una carrera y terminamos la carrera y antes estábamos amparados por la lógica de la carrera y ahora no sabemos qué hacer. Son momentos que nos mueven. Bueno, esos movimientos también son coyunturas dramáticas, pero si soy neurótico, tengo la lógica fálica para responder. Puedo perderme, puedo hacer angustia, puedo hacer síntomas, puedo hacer pánicos gigantes. Puedo hacer unas crisis de pánico de la gran 7. Sin embargo, no me broto. El brote sucede si no tengo la lógica fálica. Pero que entonces la lógica fálica es la llave del millón, es el ábrete sésamo de la cosa. No es exactamente así, pero sí es una respuesta ante esos puntos liminales, ante esos puntos que comunican lo nominable con lo innominable, que anudan la cosa de una manera. También uno puede analizarse y saltar un poquito la lógica fálica. No es que uno la va a saltar del todo, pero uno analizándose, uno puede llegar a un grado de desidentificación
y ruptura del propio ego que le permita a uno pasar a una dimensión de existir donde el anudamiento ya no sea la lógica fálica exactamente, sino que haya un más allá de esa lógica fálica. Razón por la cual Lacan dice que un analista tiene que estar en posición de mujer. No quiere decir que tiene que ser mujer ni que se tiene que transformar. Quiere decir que no puede estar dentro de la polaridad a nivel lingüística del tengo o no tengo, soy o no soy. Meditando, haciendo cualquier práctica espiritual que te lleve a tu interior en un viaje de verdad, no en un viaje de mentira, en un viaje de verdad, eso te va a llevar a un punto en donde lo nominable se rompe y donde puedes tener otro movimiento con respecto a estas cuestiones como el nacimiento, la muerte, que no implica que no van a impactar, que no implica que no va a haber procesamiento, pero que hay cierta liberación de la lógica fálica en un buen sentido del término. ¿Estamos con eso diciendo entonces que alguien que se analiza se psicotiza? Bueno, no del todo, pero sí la cura analítica, alguien que tiene el alta analítica, alguien que se ha analizado y ha llevado su análisis hasta el punto tal de asumir su propio deseo, sí parece que hace un pasaje a la locura. En ese sentido, alguien que se ha desidentificado de su yo parece un loco, pero no lo es. Puede parecer que hay un pasaje porque la certeza de la identificación al propio deseo, más allá del tengo o no tengo, soy o no soy, más allá del cuánto valgo, la lógica de hacer mi propio camino con mi deseo decidido desde lo que a mí me vibra, saliendo de la ilusión de la permanencia completa, saliendo de la ilusión de que mi nombre puede quedar grabado y ser el gran ganador de la historia, y aceptando lo que Heidegger llama el ser para la muerte, obviamente que eso lleva a una persona a un pasaje, a cierta certeza bastante parecida a la psicosis, pero que no es la psicosis. La psicosis en sí, como vimos la segunda clase o la tercera, ya no me acuerdo, cuando vimos neuropsicosis de defensa, la psicosis es una defensa muy fuerte. La psicosis es un intento de triunfo pleno sobre la falta, sobre la castración. El brote es un momento donde no hay yo. Si no hay yo, no hay otro yo. No hay yo semejante. Si no hay otro yo, entonces no hay la dimensión del tú. No hay la dimensión del vos en argentino. No hay la dimensión del vos. No hay un ordenamiento. Hay una regresión al autoerotismo. Esa regresión al autoerotismo es la marca clínica, es el signo patognomónico de que la persona está en brote. Cuando la persona está en brote, el eje temporal está corrido. De repente puede pasarse horas sentado en una posición, en un estado semicatatónico. El flujo de palabras y la forma en que el lenguaje se presenta en el brote ya adquiere dimensiones que claramente te marcan la pauta de que esta persona no está bien. Puede tener un lenguaje verborrágico completamente exacerbado y plagado de significación por todos lados, similar a lo que puede ser la crisis de furor maníaco, en la cual un paciente te puede decir: ¿ves que pasó el auto por ahí? No, la verdad que la presidenta te debería ir a la cárcel porque entonces la palmera y los pájaros, cómo los pájaros me traen la dimensión de lo que yo quiero decir en mi alma. Y vos decís, ¿qué carajo está diciendo esta persona? Te das cuenta que ese discurso está desatado. O la persona entra en un mutismo pleno o un semimutismo, en donde solo dicen monosílabos, en donde se queda clavada mirando un punto fijo en la lejanía, reclinándose. Sí, no. O presenta una forma de responder jergofásica con algunas palabras que no son palabras del todo. Sin estar medicado estoy hablando, sin que esto sea una disartria, efecto secundario de una medicación psiquiátrica. Todos esos signos nos dan la cuenta que en el brote no hay identidad. Por eso Lacan lo llama fin del mundo. ¿Pero de qué mundo? Del mundo del sujeto, del ordenamiento, del broche simbólico del mundo del sujeto. Hay un antes y después del brote. En términos estrictos, también hay un antes y después
del brote neurótico. Lo dejo para después. Pero en la psicosis, el antes y después del brote es tan patente que parece otra persona. Que antes del brote tenía cierto orden en su vida. Perdón, no quiero que se refleje la luz, ahí va. Es todo un mundo nuevo esto del audio, de la luz. En la prepsicosis, ¿qué estaba diciendo? Pucha, se me fue. Buah. El fin del mundo entonces porque se ha roto ese ordenamiento lingüístico en el sujeto. Y el sujeto está literalmente en babia. En babia no está presente. Ya no es el mismo. Ya no es el que era. Y no vuelve a ser el que era. Después del brote, la forma en que puede llegar a salir es a partir del delirio. Grabémonos esto y por favor subrayémoslo con todos los colores que tengamos. El delirio es el intento de curación del sujeto. El delirio ya es una restitución, es lo que vamos a ver hoy al final de esta clase. Entonces, 3 momentos: prepsicosis, brote y delirio. Prepsicosis, psicosis es igual a psicosis no brotada. En el momento del brote aconteció la coyuntura dramática, está este momento vital que trae algunas de las cuestiones como muerte, sexualidad, etc. Se produce la ruptura entonces, el desanudamiento, el desencadenamiento. El orden corporal empieza a moverse de otra manera. Yo ahora tengo el anudamiento a partir de que mi cuerpo es este que nombro, que termina donde termina mi piel, y que más allá de mi piel no está mi cuerpo, sino que está el mundo. Esa construcción que tengo ahora armada conmigo no es necesariamente la realidad. De hecho, meditando en estados de absorción mental, uno puede sentir cómo el cuerpo a uno en la experiencia se le disuelve, y lo que uno ve como sólido en verdad es una fluctuación de energía e información. Uno lo puede sentir con su propia experiencia, ya que en el proceso de meditación, específicamente en el proceso que yo practico de meditación vipassana, uno va sintiendo las sensaciones corporales, dividiéndolas, diseccionándolas, yendo cada vez más a lo fino, finalmente llegando a percibir órdenes de cosas y sensaciones por todo el cuerpo que a uno le cae la ficha claramente de que esto que uno siente como sólido no tiene nada de sólido, y que esto que uno siente como estable no tiene nada de estable. Por lo tanto, ¿dónde es que yo veo un cuerpo que es siempre el mismo? A nivel de la imagen, a nivel del lenguaje. Sin embargo, mi cuerpo está en fluctuación constante. Mi cara cambia. Yo ya no soy el mismo que el que arrancó a dar estas clases y a filmar estos videos. Estoy en constante cambio. A ese proceso lo nombro siempre como Alejandro, pero eso es un error. Yo podría nombrarlo con otras palabras. De hecho, ya ninguna célula tengo del bebé que fui. Ya nada me queda salvo el registro de la memoria y del broche del anudamiento simbólico de lo que alguna vez fui. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que yo siga viendo mi cara y diga, esa es mi cara? Cierto orden, cierto anudamiento. Es ese anudamiento el que se pierde en el brote, y por eso un paciente en el brote no tiene cuerpo, o el cuerpo ya no está referido a él. Se producen fenómenos como el síndrome de Cotard. Un paciente ya en la etapa en que está entrando en el delirio te puede decir que le robaron un pulmón, que la oreja no es de él, entonces se la corta como Van Gogh, que siente sensaciones extrañas a nivel de tal miembro, que por la noche el diablo le clava una aguja de oro en el pie, como decía Krepelin en uno de sus historiales, que en verdad durante el sueño los extraterrestres le robaron un riñón, que no le funciona un testículo y por lo tanto se lo tendría que sustituir, que tiene una piedra en la garganta. Se llama fenómeno de negación de órganos, y es como el cuerpo está desanudado en este momento. El tiempo está desanudado, el cuerpo está desanudado, y la conciencia yoica también está desanudada. El espacio también muta.
el espacio cambia y uno lo puede ver en el movimiento, si es que este paciente hace movimientos en esta etapa, unos movimientos ya raros, distintos. La persona ya no se mueve igual, se mueve por ahí de forma aparatosa. Empiezan a aparecer lo que se llaman manierismos. Los manierismos es, en vez de saludar así, por ahí la persona te saluda, chau, hasta luego, te dice, ¿no? Ya el lenguaje corporal también se empieza a trastocar. Y empiezan a pasar fenómenos que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el autismo. En el autismo puede pasar que alguien camine en puntas de pie toda la vida y que nunca apoye la planta de los pies. Bueno, en el momento del brote empieza todo esto a funcionar de formas raras. La persona empieza a tener quizás movimientos que muchas veces se confunden con cuestiones neurológicas. Después van a un estudio neurológico y ven que no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Se ha desanudado la conciencia del cuerpo, la conciencia del tiempo, la conciencia del espacio, la conciencia del yo. Hay un desanudamiento, hay un brote, hay un desencadenamiento. Desde aquí es muy fácil entonces llegar a la pregunta, ¿qué es la alucinación? Y responderla. A fines del siglo XIX, el psiquiatra alemán Esquirol definió a la alucinación como una percepción sin objeto real. Esto implicaba que si alguien ve o oye algo que yo no veo o oigo, entonces es una alucinación. El problema de esta definición, más allá de que tiene 100 y pico de años, muy malo con las matemáticas hoy, 120 años, 130 quizás, el problema con esta definición es que no tiene en cuenta la naturaleza del mundo físico. Porque cuando Esquirol decía que la alucinación es una percepción sin objeto, funciona esto a un nivel, si se quiere, social, político, porque alguien que dice que está viendo algo que no veo, entonces ya lo defino como que está alucinando. Pero entonces cuando alguien está durmiendo, también debería definirlo como que está alucinando. De hecho, Freud dice, el sueño es una verdadera alucinación. Y hoy en día, a partir de lo que la física cuántica y la física de las partículas pequeñas dice acerca de la naturaleza del mundo, todo implica una no objetalidad. Lo digo mejor. Todo, mi cuerpo, la pizarra, los árboles, la computadora, todo en el fondo es una fluctuación de energía e información porque está compuesto por átomos y esos átomos por partículas subatómicas. Entonces, ¿qué es la naturaleza del mundo físico? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es lo real? ¿Cómo defino lo real? Como le dice Morpheus a Neo cuando le introduce al concepto de la Matrix, le dice que si lo real es aquello que podés ver, oler, tocar, entonces lo real simplemente son señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Y cuando te drogás o cuando soñás, vos considerás que lo que estás percibiendo es real. Entonces, ¿cómo podés distinguir entre lo real y lo no real? Si lo real es la percepción, entonces la percepción es un flujo electroquímico en tu cerebro. ¿Qué podemos decir entonces de la alucinación? La alucinación en sí es una percepción. Cada vez que uno percibe, está alucinando. Y cada vez que uno alucina, está percibiendo. Pero que entonces no podemos distinguir. No podemos distinguir. Podemos ver que alguien le habla a alguien que no está, eso seguro. Pero eso es un diagnóstico social. ¿Te puede servir? Sí, ponele. Te puede servir para identificar que esa persona está en un proceso, ¿qué podríamos decir? Psicótico, si es que no está en otro proceso de otro orden. Recuerden, como les dije en la última clase del curso de Introducción al Psicoanálisis, desde mi postura como clínico, y esto lo dejaré para otro momento, pero se los cuento brevemente, dejaré para otro momento la explicación de esto que les voy a decir. Yo no creo que la psicosis como tema esté cerrado. Yo creo que no entendemos gran parte de la psicosis y hay un montón de fenómenos de la psicosis muy interesantes a nivel espiritual, muy dignos de ser investigados. Pero vuelvo a lo que estoy diciendo. No podemos distinguir, salvo en un diagnóstico social. Por eso decimos que la psicosis es social. Cuando yo recuerdo la voz de mi abuelo muerto, no está mi abuelo. Y yo le escucho la voz. Por lo tanto, ¿qué hace que yo no escuche voces y que una persona que se brotó sí escuche voces? En verdad, yo escucho voces. Ustedes escuchan voces. Todas las personas alrededor del mundo escuchan voces. La diferencia no está ahí. Entonces, ¿sirve la alucinación
para referir o distinguir una psicosis, no. No sirve la alucinación como diagnóstico diferencial. No es diagnóstico diferencial. Es decir, no me va a dar la pauta de un diagnóstico. ¿Por qué no me va a dar la pauta de un diagnóstico? Justamente porque en un sentido estricto todo el mundo escucha voces. La diferencia va a estar no en el acto de escuchar, sino en cómo la persona refiere eso. Yo escucho voces porque escucho la voz de mi abuelo. La recuerdo, la puedo recordar. Que sea fidedigna como era o no ya es otra historia, no me compete ahora, pero la puedo recordar. Y la escucho, cierro los ojos, puedo recordar, no sé, mi colegio. Sí, está bien, pero yo lo refiero como recuerdo. O puedo estar angustiado y digo, estoy angustiado, siento como si tuviera un nudo en la garganta. Yo siento un nudo en la garganta. Es una alucinación sensitiva. Yo no tengo ningún nudo en la garganta. Nadie me ató las cuerdas vocales y me hizo un moño en la garganta. Sin embargo, digo, siento como si tuviera un nudo en la garganta. Mientras que otra persona dice, tengo una piedra en la garganta y recorren médicos para que le abran en una cirugía y se la extirpen. Y los médicos dicen, esta persona está loca. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que uno hace con las percepciones, no la percepción en sí. La alucinación no es el tema, la percepción no es el tema, sino qué hace el sujeto con esto. Y es a nivel del sujeto, del ser, donde está inscrito o no ese anudamiento. Si hay un desanudamiento, entonces nosotros vamos a ver cómo los registros temporal, corporal, espacial y yoico están sueltos. Nosotros vamos a ver cómo una persona refiere la negación de un órgano a partir de algo que siente. Oigan que esto es muy común en la neurosis también. Cuando la neurosis tiene temas de hipocondría importantes, y por ejemplo siente las extrasístoles del corazón y dice, el corazón me late de formas disrítmica, entonces va un médico y va otro, está sintiendo cosas y a veces sienten, no sé, una puntada y dicen me voy a infartar. Para esa puntada es simplemente una cuestión muscular, o vaya a saber uno qué siente, porque si uno se pone a percibir qué siente uno, si uno cierra los ojos y trata de percibir todo lo que sienta, uno no va a poder nombrar las cosas. Entonces, ¿qué es una alucinación? Una alucinación es igual a la percepción. La diferencia no radica ahí. La diferencia está en el broche. Vamos a volver con el ejemplo del pajarito. El pajarito está aquí frente a mí cantando. Yo digo, qué bello el pajarito, cómo canta. Vamos a dibujar un pajarito, me va a salir horrible, ¿eh? Esto es un dinosaurio, señores. No es un pájaro. Bueno, es una especie de pájaro dinosaurio. El pajarito está cantando. Yo veo una cosa. Veo al ser pájaro y oigo su canto. Son dos canales sensoriales que estoy utilizando. La visión, donde veo al pájaro, y la audición, el sentido del oído, donde escucho su canto. Pero el acto de enunciar y de referir que el pajarito está cantando o el pájaro está cantando ya es un paso más que no está dado en lo real, que no está garantizado. Lo que está garantizado, si tengo mis sentidos en regla, es ver el pájaro y escuchar el canto. Pero lo que no está garantizado es que yo diga que el pájaro está cantando. Porque para decir que el pájaro está cantando, tengo que tener la noción de él. Y para tener la noción de él, tengo que tener la noción de yo. Y si no tengo la noción de yo porque estoy en medio del brote, entonces el pájaro que canta es, veo un pájaro y escucho un canto. Yo pienso. Como tengo la noción de yo, refiero mi pensamiento a mí mismo. Pero ¿qué pasa si no tengo la noción de yo? Escucho palabras dando vuelta. Escucho voces. ¿Esas voces de dónde vienen? De adentro mío. Si alguien me mide la activación de la corteza parietal temporal, donde reside la información auditiva, ¿cuándo? Estoy pensando fuertemente a nivel discursivo, estoy pensando mentalmente muchas cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Voy a tener una activación de la corteza auditiva, desde luego. Es tal cual como si estuviera escuchando voces, porque lo estoy haciendo, estoy escuchando voces.
pero las refiero a mi persona. Está anclada en mi conciencia yoica. Hay fenómenos de alucinación incluso en la neurosis muy comunes. Estás dormido y de repente escuchas que dicen tu nombre. Tal, te despertás. En fenómenos religiosos esto pasa un montón. En fenómenos donde se genera DMT, que es lo que vimos en la primera clase, la noción de ego está completamente suelta. Pero no es un brote psicótico. Es una experiencia espiritual. Esto también lo referimos, hace un ratito cuando vimos cómo el psicoanálisis te puede llevar a un estado más allá del ego. O cualquier viaje de conocimiento interior, serio, aclaraba, serio, de verdad, que implica un trabajo y un vencimiento de resistencias, y un trabajo con la propia sombra, con el propio dolor, te va a llevar más allá del ego. Se parece a una psicosis, pero no es el brote psicótico, porque el brote psicótico implica una defensa finalmente frente a algo displacentero. Recuerden la segunda clase. Bien, la alucinación entonces no es el signo patognomónico. Ahora, eso no implica que si un paciente viene y dice que escucha voces, muy probablemente tenga que referir ahí, tenga que pensar ahí en una esquizofrenia, porque el escuchar voces es un signo muy claro de la esquizofrenia. Pero no es el escuchar el problema. El problema es que el paciente refiere que le hablan, que escucha. No es que escucha, es su propio plano mental, desanudado en su relación con su propio ego, con su propia identidad. Vamos al punto 3 de la clase de hoy, el delirio y la restitución. Se suele pensar que el delirio es algo patológico. Sin embargo, el delirio es el intento del sujeto de restituir un orden en el mundo. El brote había roto la muleta imaginaria del Edipo ausente, esa pata que estaba allí donde había en verdad un agujero que no había generado la significación fálica y que por lo tanto esa ruptura había generado un fin del mundo. El delirio es un nuevo mundo, ya que implica el restablecimiento de otro significante que permita responder por el deseo materno, una vuelta al campo de la identidad, pero ahora con una nueva significación, ahora desde un nuevo mundo, ahora desde una nueva realidad, una nueva normalidad. ¿Por qué? Pensemos un segundo. Si esta persona había generado una identidad que luego se rompió con la coyuntura dramática y la ruptura de la muleta, cuando tiene que restablecer el orden, lo tiene que restablecer con una clave diferente. Es aquí donde viene la clave delirante. La clave delirante es aquello que nosotros podemos ver que en la persona opera generando un nuevo sentido. Ese nuevo sentido, ahora sí, ya parece estar muy por fuera del sentido original, del sentido, si se quiere, normal. Si la prepsicosis se parecía a una neurosis, la metáfora delirante ya empieza a parecerse a otras cosas. Delirios hay de muchos tipos y dependiendo de la forma que este ser lleve adelante su psiquismo, vamos a tener delirios de distintos tipos. Pueden haber delirios más fantásticos, delirios menos fantásticos. No es lo mismo que diga que me persigue la mafia rusa a que diga que me persigue el dinosaurio Rex de Jurassic Park. Claramente uno de esos delirios es mucho más fantástico, el otro es mucho más, si se quiere, ajustado a un orden normal o real. Hay delirios que pueden durar muy poco y luego la persona se vuelve a brotar. En fin, hay un montón de cuestiones que desde luego ustedes ya van advirtiendo, no vamos a poder ver en esta cursada. Esto es un pequeño pasaje por la psicosis. Ahora, ¿qué hace entonces la restitución? Le da al sujeto nuevamente un orden. El delirio no es algo que hay que limitar, el delirio no es algo que hay que cortar, sino que hay que estimular, que hay que ayudarlo al sujeto a que vuelva a armar ese orden y que sea un orden que no lo haga sufrir tanto. Porque si el delirio se conforma en un delirio fuerte de persecución, entonces lo que está restituyendo el sujeto es un delirio con una fuerte incidencia de sufrimiento, porque a cada vuelta de la esquina lo están por capturar, secuestrar o matar.
Una cuestión en la que no estamos entrando, pero que voy a mencionar porque me parece muy importante, es que el brote en sí, que eso que nosotros estamos viendo desde Lacan como la ruptura de la muleta imaginaria, implica en el fondo una defensa radical frente al evento vivido en la propia vida, perdón la redundancia, que refiere muerte, sexualidad, nacimiento, cambio nominal, etc. Esa defensa tenemos que pensarla desde Freud. Con Freud habíamos visto que en la psicosis alucinatoria la defensa frente a la representación inconciliable actúa separando la representación y el conjunto de afecto y arrancándolo del aparato psíquico. Ese arranque, esa defensa, implica un momento mudo en el cual situaríamos el brote y el retorno de esa representación con su afecto desde lo real implica el momento del brote en el cual ya tenemos un sujeto que sea desanudado, que sea desencajado con respecto a su mundo y que entonces está conformando ya una nueva significación con clave delirante. Esta clave delirante, esta restitución del mundo, es lo que lo lleva a rearmar toda su significación. ¿Por qué? Cuando la neurosis se topa con una frustración a nivel vital o con algo que no sale, con algo que no quería que pase y pasó, o con algo que quería que pase y no pasó, y entonces tengo que hacer un duelo porque perdí algo que quería, o porque no conseguí algo que quería, o porque algo que quería pasó, tengo que hacer un proceso de duelo, estoy frustrado. Entonces en la neurosis, ¿qué pasa? La energía que yo tenía puesta en ese objeto que no salió, vuelve a mí y recarga la fantasía, recarga el plano del pensamiento. El anudamiento de la estructura hace que se recargue el plano del pensamiento. Entonces el neurótico se neurotiza, se brota, pero neuróticamente. Ese recargar, ese reloading de la fantasía en la neurosis va a refrescar la fantasía pregenital, infantil, perversa de aquel tiempo y va a producir un retorno de lo reprimido usando un punto de frustración en la vida actual. El agua rompe la estructura del dique allí donde la pared está más débil, allí donde el ingeniero hizo un error de cálculo, es por ese punto más débil donde se cuela el flujo del agua. Lo mismo pasa con la neurosis. Frente a una frustración o una pérdida libidinal en la vida, la libido retorna de ese objeto, perdió la relación que tanto quería, perdió tal oportunidad de laburo o esperaba que no suceda tal cosa y sucedió, por lo tanto, esas libidos puestas en ese anhelo retornan al sujeto y cargan la fantasía. Pero ¿qué pasa en la psicosis? El anudamiento de la estructura no permite que en el momento en que la libido retorna de los objetos que salieron mal, que se frustraron, vaya a la fantasía, vaya al pensamiento. No se recarga, no hay un reloaded de la fantasía, sino que la libido vuelve masivamente sobre el yo, sobre el ego. Esto lo vamos a distinguir, lo vamos a anotar para que se vea, para que se entienda bien. En la neurosis, frente a la frustración, se recarga la fantasía. En la psicosis, frente a una frustración, la libido vuelve masivamente sobre el yo y lo rompe. En la neurosis, como se recarga la fantasía finalmente va a producir, sí, se recarga primero el sueño diurno y la fantasía inocente, y la persona empieza a vivir, en vez de su frustración en lo real, en su propio interior, pero a nivel mental, a nivel de su fantasma, a nivel de su propio mundo interno. Eso se va recargando hasta punto tal de que se quiebra y la angustia, el dolor, salen en forma de síntoma. En la psicosis, ese retorno masivo de energía sobre el yo produce la ruptura del yo y el brote, la fantasía del fin del mundo. Por lo tanto, si el yo se rompió, si el ego se rompió, va a haber un momento de no yo hasta que vuelva a haber un yo. Ese yo que va a volver es un yo
que está inscripto en clave delirante, con un nuevo orden. Con esto concluimos la clase de hoy. Fue bastante menos densa que la pasada. Disculpen que la pasada se hizo un poco más larga. Pasó que a medida que fui desarrollando las cosas me di cuenta de que la gran cantidad de información me quedó en la clase pasada, así que voy a hacer lo posible por terminar hoy antes, así equiparando quedan 2 clases de 1 hora. En la clase pasada me quedó 1 hora 17 más o menos. Bien, vamos a hacer el repaso. Vimos hoy, como primer punto, la dimensión diacrónica de la psicosis. Volvimos sobre eso, la profundizamos un poco más, vimos los 3 puntos de la prepsicosis, el brote y el delirio. Luego nos preguntamos qué es la alucinación y referimos que si bien se usa como diagnóstico diferencial, y a ver, aclaro esto por las dudas que no se haya entendido, está bien que si a un paciente refiere que escucha voces, mejor pensar que no estamos frente a una neurosis. Cuando me refiero a que no hace diagnóstico diferencial la alucinación, es que en término estricto, a nivel del fenómeno alucinación, eso no te da la pauta de psicosis, neurosis. Lo que te da la pauta es lo que el sujeto hace con la alucinación, con la percepción. Por lo tanto, alucinación y percepción son lo mismo. La alucinación es una percepción, pero si un sujeto te está diciendo escucho voces, es porque no te está diciendo que está pensando mucho. Y si no te está diciendo que está pensando mucho y te está diciendo que está escuchando voces, entonces claramente estamos hablando de una psicosis, porque la dimensión de su pensamiento pasó al plano de lo que él considera ser un oír, mientras que en la neurosis, por lo común, no se considera eso como un oír los propios pensamientos. Finalmente, entonces, ¿qué es la alucinación? ¿Qué son los fenómenos psicóticos? Que, dicho sea de paso, no lo vamos a ver en esta cursada, pero se llaman fenómenos elementales. Puede incluir la alucinación, los neologismos, que son términos que la persona o carga de significación o que inventa como nuevos. También puede haber estribillos, en fin, una serie de fenómenos elementales que todo aquel que quiera data se la dejo abajo en los comentarios, me la piden por favor. Entonces hablamos de un desanudamiento. La alucinación se produce porque hay un desanudamiento de la conciencia corporal, temporal, espacial y yoica, producto de la coyuntura dramática, producto del brote, de la ruptura de la muleta imaginaria del Edipo ausente y, en términos de Freud, del retorno masivo de la libido sobre el yo. Finalmente, hoy vimos que el delirio es la restitución del mundo, que el delirio no es algo patológico, no es algo que hay que romper, sino que es algo que hay que estimular en un buen sentido. Al sujeto, después del brote, no le queda otra que armar una nueva significación, un nuevo mundo. Hay que procurar que ese mundo lo arme de la mejor manera posible. No está mal y finalmente no lo va a distinguir si se estabiliza bien de una estructura estabilizada si estamos dentro de la psicosis que se estabiliza. Perdónenme, pero otra cosa que no estamos hablando son los distintos tipos de psicosis que van desde la hebefrenia hasta la psicosis paranoica y que implican graduaciones. De nuevo, si querés data de esto, por favor pedímela y yo te la dejo en los comentarios. Por lo tanto, la restitución que viene con el delirio es que el sujeto está saliendo de ese agujero de significación en el cual lo arrojó su propio brote, su defensa aférrima y fuerte frente a lo displacentero y frente a la frustración, y que por lo tanto está volviendo a armarse, aunque a veces se arme de formas fantásticas o delirantes. Finalmente, que delire con A o B o Z no es tan distinto al delirio de un neurótico que delira con su falo, o con el falo que no tiene, o con el falo que le deben, o con la amenaza de perderlo, que es lo que veremos cuando veamos psicosis. La próxima clase vamos a tener un invitado que nos va a hablar de automatismo mental, concepto de psicosis, de un psiquiatra francés, de Clérambault, que fue maestro de Lacan. Nos veremos la próxima, espero que estén muy bien. Les mando un saludo.